Bienvenidos todos vosotros y bienvenido a Mercedes, y esta es tu casa, ¿vale? Yo he estado esperando, con el ventilador encendido, con las puertas cerradas, en este sofá naranja lleno de patas de insecto y en sesión aleatoria, coleccionando todo tipo de vasos, porque apenas recuerdo nada. Pero sí ser un niño mulato con unos adultos en la mesa de billar, con un perro bizco y un amigo de mi padre, con un jersey a rombos y una bolsa de cacahuetes en la mano, con la boca seca de no saber, las monedas cayendo por los agujeros de las bolas, electrizadas como un flash. Yo he estado esperando, con un bolígrafo a mano y la mermelada llena de moho, observando cambiar el rostro del niño perdido en el cartón de leche, mientras los enchufes se estropeaban con un ritmo base tan extraño. He hablado por teléfono con las viejas fotos. Mi padre bailando con mi madre, mostrando el reloj de oro en la muñeca, la sonrisa de laca y el peinado platino, jóvenes, bajo enormes lámparas y una luz ámbar, hablando con un desconocido sobre Dios, un hombre que vive en Alaska, con tirantes y unas gafas en el bolsillo, respirando bajo una camiseta térmica, con las manos del color de su barba y de su pelo. Pero yo no le entendía. Me contó que estaba frente a un muro de consignas, pero yo no le entendía. Cajoncitos similares y geométricos, con llave, donde se guardan cenizas de muertos, diarios con traiciones, perros disecados, joyas de amantes. Y el hombre hablaba a través de su mente a mi teléfono, pero yo esperaba otra cosa, así que dejé de escucharle. Y vi mis pies tras el agua, sabiendo que estaba bajo una roca enorme, con raíces en carne viva. Y cansado, vi el fondo pobre y los peces dentados ahí abajo. Y el mar se secó en Malpaíses, arenales sobre toscas, los dedos resecos como tiza sobre tierra yerma, pero aún pensaba. Conduciendo a toda velocidad por una avenida inmensa de farolas en forma de árbol, como pasillo, todo hasta el final, recto, cambiando de marcha y buscando un dial en mi lengua, rompiendo la distancia de seguridad, mirando a los ojos a los estudiantes bajo los portales, en el bucle escenográfico del paisaje, el dial dando vueltas. La música, la misma música. Doblando en la interestatal hacia la bolera, donde un veinteañero de bigote y bermudas juega con un cigarrillo en la mano vendada, quien tiene los pechos blandos e inflados, quien me mira con sus lentes redondeadas, tras un corte de pelo postsoviético, como diciendo, sé que estás en casa, esperando tus recuerdos. Y sé si estás en un sillón naranja y no en una silla de vinilo de esta bolera. Sabes que este lugar tiene las plantas de PVC, la luz de pastel, que cuando llegues al baño habrás olvidado. Despierto en el sillón,
Bebo zumo de pomelo bajo un sol invernal. Intento respirar un aire de calefacción. Y he estado todo el rato sentado sobre un sillón naranja en un jardín polar, donde Jane juega con su padre a hacer diseños de vasos y miniaturas de barco, muy complicadas. Mientras su madre va a comprar el pan en un ferry que rompe el hielo del archipiélago. Y Jane y su padre bailan sin hablarse, porque saben que él va a morir inesperadamente pronto. Bailan con sus pies en las caderas de él, sin saber que bailan y ella vive en otro país, donde se muere su pelo de arroz, su mirada de cuchillas, su piel tensada por el viento que escapa de las rejillas de metro. Y el padre de Jane se queda un rato fumando hacia afuera, sentado en un sillón naranja a oscuras, intentando recordar a dónde se va a vivir Jane, entre imágenes de verano en la ciudad y torsos, entre pezones pequeñitos y oscuros, bajo pasillos de palmera y manchas de gasoil. Y al padre de Jane lo enterraron sobre raso, mientras tenía un sueño que era él, vestido por el latino de Six Feet Under como Napoleón, con una mano sobre el pecho y una estrella, peinado y maquillado, como un loco o un homosexual. Y entonces llamó Jane, conduciendo por una pista hacia Las Vegas, mareada como una mariposa, estrellada y estrellada contra los parabrisas. Yo le contesté, aún no recuerdo nada, llama más tarde. Y ella ganó en los casinos, en todos, con un traje sin dolor ni costuras, y dijo, no te preocupes, al menos estás en casa. Esperaré la primera luz y estaré de vuelta. Y al fin me dormí con un sueño que era ella. Vale, pues este era el poema de Jack, que daba como la puerta a todos los personajes del libro de Is Your Home Now. Y ahora vamos a ver el vídeo que he creado para esta tarde sobre Vivian Maier, que no sé si conocéis la historia. Fue una niñera que... Bueno, fue una mujer que profesionalmente se dedicaba a ser niñera, pero que estaba todo el día tomando fotos. Tomaba fotos de todo, de la gente por la calle, de los niños con los que trabajaba, de las casas, de los entornos. Casi compulsivamente tenía miles y miles de rollos. Muchos no los llegó a revelar. Los guardó todos en una taquilla y fueron descubiertos recientemente y fueron vendidos en lotes por la persona que lo descubrió. El año pasado, o bueno, no sé si el año pasado o cuánto tiempo habrá llevado, comisariar una exposición que cuenta la historia de Vivian Maier, reordena sus documentos y los expone. Y yo he trabajado sobre imágenes intervenidas de esta autora, de Vivian Maier.
construyeron ciudades. En el cruce de este invierno, de polvo y aire tiza, emerge el rey contable. Montura de concha y agitación, de conciencia del vecino hermano. Estoy buscando fragmentos de la batalla que atravieso. Dos piezas verde manzana y gafas teñidas de desencanto. Grietas en la cocina, el uniforme para la cuidadora, los impuestos imputables a una herencia. Avenidas que avanzan y retroceden. Las avenidas distribuyendo pan y hambre. Bocetándonos día tras día, como fondos de un episodio. En un escenario en bucle, sin contacto. No index. No follow. La edad del plástico. Y el veneno desborda las aceras. Hace que los hombres hablen consigo mismos. O con las papeleras. ¿Debería contárselo? ¿Acaso no debería? Podría ser gripe lo que siento. No debería llevar tacón al trabajo. No me gustó su modo de decir liberales. Una mujer en rojo lleva pasteles por su cumpleaños a unos compañeros que la insultan. Pasos, pasos, pasos. Mi suegro asfixia mis recuerdos. Da vueltas a una peonza, sombrero y periódico, empeñada en batir sus mismos días. La radio de los coches. Las noticias. Tornados previsibles por las masas secas en los llanos. Afroamericana. Una mujer honrada con un trabajo. Hermanas, bajemos al río. Abajo, a rezar al río. Ser la primera en la cola del taxi podría ser entendido como una afrenta. Pararse un rato, sentir sueño, esperar al apetito como quien espera buena nueva. Copiado por el sol día tras día. No somos silenciosos, tenemos cosas que diríamos. Soy gente a la que ha olvidado la gente. Tormentas supercelda podrían dar lugar a un tornado en el área de Chicago. Alerta por posibles vitroclastos. Las colegialas entre las obras de la avenida Michigan ignoran un germen de ceniza al fondo de la zanja. Sortean aspersores azules y rosáceos. LEDs en las marquesinas. Si le gustó gustar, amar le encantaría. Si le gustó gustar, amar le encantaría. Permanentes y abrigos de paño de verano. La ciudad donde cada uno barre su puerta.
¿Quién soy cuando no soy nadie? ¿Por qué debería sostener un nombre? Sucios, inestables infratrabajos. Una vez la niñera trajo a casa una serpiente muerta. Una vez convenció al lechero para quedarse e invertir con el visor el movimiento de las olas. Girar una peonza, alterar un cronómetro en barrios que se contraen y expanden como una branquia. Con nuestras manos dentro de su cuerpo, como la vibración fatal del tranvía. Con nuestras lenguas lamiendo los pilotes de la bahía que el lago destruye cada ciertos años. Soy una mujer que, una vez tras otra, reconstruye su casa de muñecas y pasa de una ventana a la de enfrente, invirtiendo direcciones, desorientando a semáforos y viandantes, haciendo de los edificios acantilados, cayendo, y después cayendo, partículas en atracción y repelencia, rizomas de tiempo. Me interesa hablar de cómo los formatos híbridos, aunque se considera que son propios de la altermodernidad o de las últimas creaciones de los últimos años, en realidad tienen una base en las vanguardias o siempre han sido un camino que ha pervivido como un filamento dentro de diferentes corrientes, incluso de la posmodernidad. Algunas de las propuestas eran, pues siéntate solo durante una hora y piensa, con libre asociación, con escritura automática, toma notas y graba una cinta de audio. Esto ha influido también sobre artistas posteriores o escritores posteriores. Por ejemplo, Miranda July cuenta que ella siempre ha mezclado géneros o siempre se ha sentido artista en esta manera. Dice que cuando tenía 7 años grababa cintas de audio con pausas y eran entrevistas a sí misma. Grababa las preguntas y luego se las ponía y se contestaba ella misma interpretando otro personaje, lo cual tiene bastante relación con las propuestas de Al Hansen. Imprime una postal o escribe algo importante sobre tu infancia o tus primeros recuerdos. Fotocopia una página de un libro escogido al azar. Envía por correo varias copias solicitando su opinión. Escribe la letra de una canción. Todos estos ejercicios me parece que con la decadencia del posmodernismo y con su histeria por crear simulacros y ficciones demasiado artificiales, pues ese recurso de los parques temáticos, de los centros comerciales, de los no lugares, ha provocado como cierto cansancio. Y hay una corriente alternativa, o viene habiendo una corriente alternativa, que intenta fijarse en cosas cotidianas para darles un sentido poético o literario. Que tiene está como entre lo cotidiano y lo espectacular. La obra de Miranda July y Harold Fletcher, el libro que más me ha interesado ha sido Learning to Love You More, que tenía una dinámica de trabajo que introducía Internet. Fue bastante temprano porque fue en el 2000, se desarrolló durante 2002 y 2009. ¿Qué hacían? Pues al igual que Al Hansen había hecho una lista de propuestas en el dadaísmo o en el movimiento Fluxus, para provocar o detonar una obra que nunca se registraba, era simplemente la propuesta, era la obra, no había mayor registro de lo que podía hacer la gente con eso, pues Miranda July y Harold Fletcher propusieron una serie de ejercicios a través de una página de internet que ahora nos resulta muy arcaica,
y recibieron pues fotografías, textos y fotografías y textos que reordenaron, documentaron para generar un libro, que es Learning to Love You More. Aquí, estas son algunas de las propuestas. Toma una fotografía de tus padres besándose. Escribe la llamada que te gustaría haber tenido. Date un consejo a ti mismo en el pasado. Recrea un póster que tuvieses de adolescente. Toma una fotografía de unos extraños dándose la mano. Pregunta a tu familia que describan lo que tú haces. Escribe la historia de tu vida en menos de un día. Fotografía un conjunto de ropa que sea importante para ti. Recrea un objeto del pasado de alguien. Escribe una pelea que has tenido recientemente o haz una banderola motivadora. Estos son algunos de los ejemplos. Y aquí sí que vemos que hay una voluntad de que el resultado sea lo más cotidiano y natural posible. El libro siguiente de Miranda July fue Te elige, que fue a raíz de los anuncios por palabras que aparecían en el periódico de gente que vendía cosas que no necesitaba. Miranda July hizo una serie de entrevistas que fotografió y que documentó y creó este libro, el libro de Te elige. Realmente lo que construye a través de las entrevistas, que siempre tenemos la duda de si es real o no, pero desde luego tiene apariencia de real o voluntad de verosimilitud, lo que aparece es un relato de cada una de las personas y de por qué quieren vender esos objetos o de dónde provienen. En la última historia hay un señor muy mayor que vende tarjetas, ella lo denomina picantes, como subidas de tono. Y esa persona al final del libro fallece y vuelve a entrevistarse con su mujer, con lo cual ya hay una historia un poco más elaborada. Y de hecho, esta historia, este personaje pasó a formar parte de una de sus películas que se llama The Future. Esta es la portada del libro y la película. Miranda July ha hecho pues, tanto libros de relato corto como películas, hace muchas hace muchas performances en formato de vídeo que transmite a través de la red. Incluso me parece notable que no solamente las emite desde su página personal o en sitios estrictamente sobre lo literario, sino que a veces están en páginas de moda o tiene mucha relación con formatos divulgativos, magazines, revistas de tendencias. No se limita solamente al ámbito de lo literario o de los museos. Estas son algunas páginas de este libro. Y luego creo como una serie de objetos encontrados que vendía pues cosas que había comprado a gente que las vendía de segunda mano. Una colección de cerillas, unos muñecos chinos, un cuadrito de Petit Pois. Me parece interesante también, o ha tenido influencia en mi obra o mi manera de trabajar, los cuadernos de autor. Realmente ha habido como un intento en las últimas tecnologías de recuperar la escritura a mano y los collages y se han creado como varias herramientas de lápices gráficos o tabletas para volver a bocetar, tomar notas, tomar apuntes y tal, que realmente ha resultado infructuoso porque no hay vuelta atrás. Seguramente varios de vosotros escribís o tenéis una caligrafía más torpe que antes. A mí me pasa porque ya no utilizamos la escritura apenas, utilizamos el teléfono, que es un compañero constante y fundamental, casi imprescindible, y el ordenador. Aquí yo he registrado pues, una campaña publicitaria de Moleskine en la cual pidieron a 13 creadores hacer un cuaderno de artista.
estos son algunos ejemplos que tienen bastante relación con lo que hablábamos del dadaísmo y del movimiento Fluxus. Gráficamente y estéticamente se parecen bastante, aunque no sé si la intencionalidad será semejante. También hay como una voluntad de documentar muy fuerte o un valor muy fuerte en la documentación en artistas que no son literarios. Por ejemplo, estaba pensando en Rubén de Lucas este año. Lo que hizo, él es pintor, tradicionalmente ha sido pintor de óleo, y formaba parte del colectivo Boa Mistura, que es un colectivo de grafitis. Pero él lo abandonó y este año lo que ha hecho es irse a distintos espacios naturales, crear o dibujar una línea alrededor de sí mismo y pasar 24 horas ahí. Pues a veces era un campo de cebada, a veces era el desierto, otra vez era en el mar, y lo hacía él mismo con un dron, se grababa a sí mismo. Y ha documentado todo ese proceso, esos procesos, los ha subido online y luego ha generado un libro. Y esa ha sido su última obra. Creo que vuelve a tener un valor el hecho de agrupar algo con un sentido o con una intencionalidad, porque hoy en día se emite demasiado todos estamos emitiendo constantemente documentos de nosotros mismos, pero no hay una intencionalidad de ningún tipo, ni estética ni de significados. Por ejemplo, cuando Fernández Mayo en El Hacedor se va a la isla donde se grabó la búsqueda de Antonioni y no busca la ficción de la película o la historia de la película, lo que busca es saber dónde estaban los actores en cierta escena, y pasa allí una noche, acampa y escribe un relato que forma parte de ese libro. También ha participado en otras performances de este tipo, por ejemplo en Mallorca, que hace poco se durmió en una urna de cristal al borde del acantilado, y el proyecto era documentar en esa caja de cristal que estaba retroiluminada, que era de plexiglas, el movimiento de las estrellas y cómo pasaba la noche él allí. Yo, en relación a los cuadernos que hablábamos de Moleskine, sí que siempre he escrito sobre un soporte y siempre ha tenido peso la imagen. Yo creo que mi primer libro fue Finlandia, me parece, y era un cuaderno de viajes. Con lo cual yo me doy cuenta con el tiempo que al haber sido publicado únicamente el texto, hay referencias o significados que se han perdido, hay caminos que se han quedado yermos. Como máximo exponente de la estética de la documentación hablaría de Sophie Coll, que es francesa, que realmente lleva trabajando desde los 80 y que está muy nivelado en ella la calidad de la escritura, de la fotografía o de la conceptualización. Tiene mucho peso la anécdota, lo articula todo alrededor de una idea, como por ejemplo en Suite Venecianas, que lo que hizo fue contratarse como camarera, ser contratada como camarera y documentar cuando no estaban los inquilinos qué había en las habitaciones y qué historias le sugerían a ella. Entonces, a partir de las fotos, pues elaboraba un texto de qué se imaginaba, cómo dormía la gente que estaba en el hotel, si estaba tomando medicación o no, qué libros leían. True Stories. Pues hay otra serie de ejercicios. Por ejemplo, este libro es muy bonito, me lo he traído porque realmente antes de Internet a mí este formato, cuando lo vi, yo creo que lo compré en el 98 en un museo en París, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, que es una fotografía y un texto, ¿no?, que habla sobre sí misma o sobre una parte de su intrahistoria. Este formato es del que están hechas todas las redes. Todas las redes tienen una fotografía o vídeo que compartir y un breve texto como este, no muy extenso, una página,
en relación a ti mismo o a que te evoca esa fotografía. En eso está basado Facebook, Twitter e Instagram. Que, bueno, surgió porque me pidieron un poema a raíz de que se cumplían los 15 años de la publicación del libro de Pablo García Casado, El mapa de América. Y había un personaje en ese libro que era Jane, y a raíz de eso, pues, pensando en la canción de Lou Reed, de Jackie Jane, pues elaboré como un poema. Luego me lo rechazaron porque me dijeron que era un poema demasiado largo y que no lo podían utilizar, pero a mí me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque me sirvió para abrir una puerta. Se abrió una verja y me encontré con una serie de personajes que se fueron construyendo, porque en ese estado de ánimo, las cosas que yo veía, o bien tomaba fotos de cosas que me interesaban para eso, o bien fotos que veía que me relacionaban con la sensación de los personajes que yo estaba construyendo, las guardaba y las archivaba y iba trabajando sobre ello. Pues esto es lo que tenía que compartir con vosotros. Gracias.